En este video voy a presentar algunos conceptos básicos de electricidad que son útiles para el uso e instalación de dispositivos que se usan en control de procesos. Voy a centrar entonces la presentación en los conceptos de corriente alterna y corriente directa. En esta diapositiva muestro algunos de los puntos en los cuales voy a poner mayor énfasis. Corriente alterna y corriente directa son dos tipos de corrientes, aunque ambas pueden servir para los mismos objetivos, que sería energizar un dispositivo o un equipo eléctrico. Sin embargo, la corriente alterna tiene un uso más común. En casi cualquier lugar del planeta Tierra podemos encontrar corriente alterna. De hecho, lo que se transmite de un lugar a otro a través de las líneas de alta tensión, como se muestra en esta diapositiva, es en general corriente alterna. ¿Dónde podemos encontrar corriente alterna y corriente directa? Ambas pueden ser obtenidas de tomacorrientes, aunque de manera muy común en nuestras casas los tomacorrientes suministran en general siempre, al menos así ocurre en México, corriente alterna. Los tomacorrientes pues son muy comunes y los primeros dos ejemplos son familiares a nosotros, mientras que el tercer ejemplo de tomacorriente tiene un uso industrial. Sin embargo, en la industria los tomacorrientes también pueden ser utilizados para suministrar corriente directa, aunque los casos pueden depender del tamaño de los equipos. Existen también estándares como NEMA que se utilizan para especificar, de acuerdo con ciertos niveles de seguridad o con algún tipo de industria, el tipo de tomacorriente idóneo, que justamente como se muestra en la última imagen. Entonces, en realidad, la corriente alterna y la corriente directa pueden darse en los mismos lugares. Sin embargo, es mayor el caso de la corriente alterna. ¿Qué dispositivos pueden usar corriente alterna? De hecho, la gran mayoría de los equipos o dispositivos eléctricos con los que interactuamos utilizan corriente alterna. Entonces, la lista es muy grande. Ejemplos de estos pueden ser los refrigeradores de nuestras casas. Algunos componentes de los refrigeradores pueden usar corriente alterna y algunos otros corriente directa. Los equipos de bombeo también, bombas centrífugas de tamaño doméstico, de uso doméstico, perdón, como los que tenemos en nuestras casas, usan corriente alterna. También los equipos de aire acondicionado, como los que tenemos en nuestras casas o que usan algunos edificios, como los que estoy señalando. Otro caso es el de los motores. Hay motores que son construidos específicamente para operar con corriente alterna. Otros equipos que son comunes son las luminarias de las calles. Algunas de estas usan corriente alterna, como la que estoy mostrando en la imagen. También dentro de nuestra casa, los focos que tenemos, los focos incandescentes que tenemos en nuestras casas, operan con corriente alterna. Y así podremos ir nombrando muchos otros equipos de la industria que también operan con este tipo de corriente. ¿Qué equipos utilizan corriente directa? En realidad, prácticamente todos los que nombramos que usan corriente alterna, podemos encontrarlos también en el mercado como que usan corriente directa. Pero la lista incluye algunos elementos nuevos, como equipos que tienen circuitos eléctricos un poco más complejos que los anteriores. Tal es el caso de las computadoras. Las computadoras laptop, por ejemplo, utilizan corriente directa. De hecho, por eso puse esta imagen en la que pueden ustedes ver que
este componente de del cable de las laptop incluye un convertidor que se alimenta de corriente alterna y suministra después corriente directa a la computadora. Lo mismo ocurre con con las computadoras de escritorio. Los motores también pueden ser construidos para funcionar con corriente directa, y los hay motores grandes como el que estoy mostrando, y también los hay motores muy pequeños como los que pueden estar en dispositivos como grabadoras, juguetes, etcétera. Otros equipos que usan corriente directa pues son de igual manera las bombas, que pueden haber bombas centrífugas que operen con corriente directa, pero también las hay bombas pequeñas de diafragma que se usan en la industria alimenticia que utilizan corriente directa. Y también hay bombas centrífugas pequeñas como como las de los acuarios que utilizan corriente directa. Otros equipos pequeños como las luces piloto que encontramos en muchos paneles de control también se alimentan de la misma manera. Y partes de otros equipos como partes de los refrigeradores también pueden operar con con corriente directa, perdón, y muchos otros dispositivos que se encuentran en la industria. En la práctica podemos estar en situaciones en las que debamos saber si el equipo o el diagrama que tenemos enfrente trata con corriente alterna o con corriente directa. Estos en realidad son los dos posibles escenarios que yo he considerado para esta explicación. Entonces, hablando de los diagramas, pues como ya sabemos, en muchos de los casos se redunda en símbolos, y para la corriente alterna el símbolo que se utiliza es el de una onda plana, una sección de onda plana, y para el caso de la corriente directa lo que se usa es una línea sólida y abajo tiene una línea cortada. Son los dos símbolos comunes que podemos encontrar en todos los diagramas eléctricos. Puede ser también necesario que en algún diagrama se especifiquen fuentes de corriente alterna y de corriente directa, y para esos casos se utilizan los símbolos que muestro abajo. Una fuente de corriente alterna es con una sección de onda plana, y una fuente de corriente directa es un círculo con un más y un menos. En el segundo escenario, en el que tenemos un equipo frente a nosotros y debemos discernir acerca del tipo de corriente que utiliza, la placa de datos nos ayuda mucho, y para ello pues en realidad lo que hacemos es traer a colación los símbolos o las letras. En el caso de la placa de datos de la parte central izquierda, parece ser que corresponde a un convertidor. O sea, puedo intuir que se trata de un convertidor porque tiene un input y tiene un output. En el input dice que entran 120 VAC, entonces son 120 volts, y AC pues hace referencia a corriente alterna. Y en el output dice que pues salen 12 volts y que son de corriente directa. En este caso ya queda resuelta la duda y no usamos los símbolos, sino más bien las letras. En la imagen que está en la parte central derecha, la placa de datos parece ser que corresponde a un refrigerador marca LG, y podemos saber que este opera con corriente alterna no por las letras sino por los símbolos, donde estoy señalando que de la fuente de energía eléctrica para este equipo pues utiliza 115 volts, y tiene un símbolo muy pequeño que es un poco difícil de distinguir, pero es el símbolo de la corriente alterna. En el dispositivo de la extrema derecha pues se trata, parece ser de un equipo que transmite corriente alterna en corriente directa, y se puede ver que en el lado superior pues tiene la letra AC, las letras AC para indicar corriente alterna,
y en la parte inferior las letras DC, que son para indicar la corriente directa. Continuando con el ejercicio, para discernir si un equipo usa corriente alterna o corriente directa, muestro en esta diapositiva 4 diferentes placas de datos de equipos. Entonces, en el equipo de la esquina superior izquierda se trata de un motor, y sabemos que se trata de un motor que opera con corriente alterna porque de hecho este lo indica en el título. Dice AC Motor. En el caso del equipo de la esquina superior derecha, también sabemos que es un motor de 3 fases y opera con corriente alterna. En este caso queda especificado aquí. En el equipo de la esquina inferior izquierda, pues también es un motor y también opera con corriente alterna. Esto lo especifican en la parte superior, donde lo estoy señalando. Y el último, el equipo que está en la esquina inferior derecha, también es un motor de inducción, pero este opera con corriente alterna también. Y así todas las placas de datos de diversos equipos en general especifican este dato, ya sea con las letras o con los símbolos que se mostraron en la diapositiva anterior. ¿Cómo medir la corriente alterna y la corriente directa? Para ello se utilizan dos posibles instrumentos. Uno de ellos es el multímetro, que es como el que estoy señalando del lado izquierdo. Pues los multímetros son de uso muy común precisamente por que son multifacéticos, ya que permiten medir muchas variables. Sin embargo, existen instrumentos que son más específicos de técnicos especialistas o de control. Y existen pues también versiones de estos instrumentos que son para instalarse en paneles, como los dos que estoy señalando en la parte superior derecha. Y existen otros que son manuales y portátiles, como los amperímetros de tenaza, justamente como el que está señalándose en la parte inferior. En realidad, estos equipos lo que hacen es medir la intensidad de la corriente I mayúscula, y la miden en unidades de amperes. Acerca de la conversión de corriente alterna en corriente directa, el por qué y el cómo. En esta primera diapositiva les presento un artículo que se llama La guerra de las corrientes, para abordar un poco la pregunta de por qué un tipo de corriente y no el otro. Pues eso se puede ver con estas dos porciones del artículo que les muestro. En el primero, lo único que se señala es que una diferencia de tecnología entre ambas corrientes pues hizo que la corriente alterna fuera de mayor uso y se extendiera por todo el planeta. Lo que se sabe pues es que la corriente directa en el inicio pues no era fácilmente convertible, o no había la tecnología más bien para convertirla de altos a bajos voltajes y viceversa. Es decir que no era posible transmitir grandes cantidades de corriente directa de un lugar a otro, caso contrario de la corriente alterna. Y pues esta guerra de las corrientes pues, se dio entre Thomas Alva Edison y Tesla. Ahora, en la actualidad, la guerra de las corrientes es un poco distinta porque ya tenemos tecnología para hacer conversiones entre altos y bajos voltajes para la corriente directa, al igual que con la corriente alterna. Y también se ha visto que la corriente directa ha ido ganando terreno en ciertos equipos con respecto a la corriente alterna. También existen diversas otras cuestiones que deben de tomarse en cuenta, que se señalan también en este artículo, acerca del por qué en algunas aplicaciones se prefiere la corriente directa sobre la corriente alterna. Pero en realidad todavía no se da una migración de un tipo al otro, pues porque todo lo que tenemos en la actualidad en todo el planeta tiene que ver mayormente con corriente alterna.
Sin embargo, hay muchísimos dispositivos, como ya se puede ver en el artículo, que su funcionamiento es mejor cuando se utiliza corriente directa. Continuando con la conversión de corriente alterna en corriente directa, existen en el mercado diversos equipos que permiten hacer esto. En esta diapositiva muestro ejemplos de estos dispositivos. Algunos son de uso industrial, algunos de uso semi-industrial y están para ser usados también en diversas áreas de la industria y o de la ingeniería. La imagen de la extrema derecha muestro un equipo que permite convertir corriente alterna en corriente directa, pero este es de uso industrial y se usa mucho en la construcción de paneles de control. Nótese que este equipo, justamente como lo señala, lo que permite es obtener 24 volts de corriente directa y 10 amperes, justamente como se señala en la etiqueta. Y lo hace a partir de una alimentación, como se señala también en el equipo, que lo estoy señalando, de 115 volts o 230 volts de corriente alterna. Tiene las terminales de alimentación y también tiene las terminales de suministro a otros dispositivos. Hay otros equipos que también se usan en la construcción de paneles de control, como el que estoy señalando en la parte central, que son para montaje en riel y se alimentan con una variedad, por ejemplo, de corrientes alternas. Unos son 100 a 240 volts de corriente alterna, o puede ser otro caso en el que utilice corriente directa también. Dice aquí 100 a 375 volts de corriente directa, tiene la alimentación y al final lo que se obtiene son siempre 24 volts. Hay otra variedad de equipos que son de uso semi-industrial para convertir corriente alterna en corriente directa, como es el caso del dispositivo que estoy señalando. Y existen otros que son para uso doméstico, como para nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, o para nuestras computadoras, como pudiera ser también el caso, con estos que se llaman convertidores también. Para terminar, les dejo tres referencias que a mi parecer son importantes para quienes inician en la instrumentación y el control. Y creo que encontrarán información desde una perspectiva muy práctica. En particular, yo les recomiendo el sitio Socratic Instrumentation, que tiene información muy fácil de comprender y pues también con ejemplos prácticos.